La vez que se peleó con periodista peruano. Marco el Fantasma Figueroa no necesitó levantar un trofeo ni ganar un partido para dejar una imagen potente en Lima. Le bastó una entrevista, una pregunta cargada de menosprecio y una respuesta con filo para marcar distancia. Aquella vez, el técnico chileno no solo defendió a Nicaragua, también puso en su sitio a Gonzalo Núñez. Todo ocurrió en la previa del amistoso entre Perú y Nicaragua, pactado en marzo del 2024, en el Estadio Alejandro Villanueva. El ambiente era de expectativa, porque la selección peruana iniciaba una nueva etapa bajo el mando de Jorge Fossati. Pero la conversación que terminó robándose el foco no nació en la cancha, sino en Radio Exitosa. Marco el Fantasma Figueroa, entonces entrenador del cuadro centroamericano, venía atendiendo diferentes medios peruanos antes del compromiso. Era parte del movimiento natural de una selección visitante, explicar el momento del equipo, hablar del rival, contar cómo llegaba Nicaragua a un partido internacional. Pero una entrevista con Gonzalo Núñez cambió el clima de manera brutal, casi desde el primer intercambio. El periodista peruano abrió una puerta incómoda cuando le preguntó si él habría descartado un amistoso contra Italia, como había ocurrido con Jorge Fossati. La consulta no llegó sola. Vino acompañada por una idea clara, el fastidio de enfrentar a Nicaragua cuando, según esa mirada, Perú pudo medirse contra una potencia europea. Ahí empezó el fuego. Para Núñez, el amistoso contra los pinoleros no parecía tener el mismo peso que un duelo contra Italia. Para Figueroa, en cambio, esa lectura sonaba a desprecio. Y no lo dejó pasar. El técnico chileno entendió que detrás de esa pregunta había una forma de mirar por debajo a su selección, como si Nicaragua llegara a Lima solo para cumplir un trámite. Entonces respondió con dureza. Le recordó al Castor que no estaba metido con Sort, que a lo mejor nunca había pisado una cancha y que no sabía lo que significaba decirle no a una selección para decirle sí a otra. La frase cayó como golpe seco porque salió desde la experiencia de alguien que sí vivió el fútbol por dentro. Figueroa no se quedó en el ataque personal. También intentó explicar el fondo deportivo de la decisión que defendía. Dijo que primero había que tener respeto por el fútbol en general, porque el fútbol había cambiado mucho. Y después llevó la discusión hacia la lógica de preparación que, según él, tenía sentido para Perú en aquella fecha FIFA. El fantasma sostuvo que entendía el pensamiento de Jorge Fossati. Según su argumento, para conocer mejor a los jugadores se necesitaba enfrentar a un equipo que se asimilara un poco al fútbol sudamericano. Desde esa mirada, Italia no respondía a ese objetivo. No era solo cuestión de prestigio, nombre o cartel internacional, era cuestión de utilidad competitiva. Ahí Figueroa fue más específico. Recordó que, en una eliminatoria mundialista, a Perú le tocaba medirse contra selecciones como Chile, Uruguay y Paraguay. Por eso consideraba que el área de CONCACAF estaba más cerca de esa realidad que el fútbol europeo. No compartía la opinión de Núñez y se lo dijo sin suavizar el mensaje. Mientras el entrenador chileno desarrollaba su punto, la entrevista se iba calentando cada vez más. Gonzalo Núñez no retrocedía. Al contrario, insistía en su idea. Señaló que no le gustaba engañarse y que prefería enfrentar rivales difíciles. En el fondo, su comentario dejaba flotando una conclusión fuerte, que Nicaragua no servía para medir el verdadero nivel de Perú. Ese fue otro momento de quiebre. Porque una cosa era discutir sobre el valor de un amistoso y otra muy distinta era sugerir que el rival no representaba una prueba seria. Figueroa captó la intención, la procesó rápido y volvió a contestar. No te engañes entonces, fue la idea central de su réplica, antes de apuntar contra la facilidad de opinar desde un micrófono. El intercambio se volvió más áspero cuando Figueroa dijo que era fácil agarrar un micrófono y hablar. Núñez lo interrumpió diciendo que no era tan fácil, que había muchos que no lo sabían hacer. Pero el técnico no soltó el control de la discusión. Le respondió que él era uno de esos, precisamente por mirar de menos a la selección de Nicaragua. La frase dejó retratado el choque de dos mundos. De un lado, un periodista que hablaba desde la incomodidad de enfrentar a un rival con menos cartel. Del otro, un entrenador que defendía a su grupo, su proceso y su trabajo. Figueroa dijo que Núñez no había estudiado, que no conocía a Nicaragua y que tampoco lo conocía a él como técnico. Esa defensa fue una de las partes más fuertes del cruce. Figueroa no aceptó que se presentara a Nicaragua como un rival fácil para Perú. Al contrario, advirtió que, si el periodista creía eso, estaba completamente equivocado. Era una forma de ponerle peso al partido, de exigir respeto y de recordarle al entorno peruano que nadie gana antes de jugar.
Pero lo más fuerte todavía no había llegado. La entrevista entró en su tramo más caliente cuando Gonzalo Núñez le preguntó a Marco el Fantasma Figueroa si sabía que las apuestas daban a Perú como amplio favorito. Era otra manera de reforzar la superioridad peruana antes del partido. Y el técnico chileno respondió con una frase provocadora, pero sin caer en la grosería directa. Figueroa le restó importancia a las apuestas y lanzó una pregunta cargada de ironía, si sabía por dónde se las pasaba. El comentario era fuerte, sí, pero dejaba espacio a la interpretación. Núñez, en cambio, decidió completar la frase de la forma más vulgar posible. Respondió con una expresión grosera que terminó de ensuciar la conversación frente a la audiencia. Ahí se notó la diferencia de estilos. Figueroa no negó el tono áspero de su respuesta, pero marcó una frontera. Dijo que no era tan grosero y que no tenía necesidad de hablar ni ser tan pelado como el periodista. En ese instante, el chileno dejó una imagen de firmeza, mientras Núñez quedó expuesto por la manera en que llevó el intercambio. El fantasma también volvió al tema deportivo, porque su enojo no era solo personal. Insistió en que el fútbol tenía una enorme diferencia entre los años 80 y los 2000. Para él, quizá Núñez prefería jugar contra Italia, pero eso no significaba que esa fuera la mejor decisión para preparar a Perú. Esa era su postura y la defendió sin retroceder. La entrevista, sin embargo, ya era casi imposible de sostener. Núñez interrumpía constantemente y Figueroa se cansó. En medio de ese ambiente áspero, el exjugador de la selección chilena pidió cortar la comunicación. «¡Qué desagradable este tipo!», exclamó, dejando claro que ya no veía sentido en seguir hablando con alguien que, para él, no respetaba ni escuchaba. Ese pedido de cortar la nota fue el cierre perfecto de una escena incómoda. No terminó con una despedida cordial ni con una aclaración final. Terminó con fastidio, con tensión y con la sensación de que la entrevista se había escapado de las manos. Figueroa decidió retirarse de una conversación que ya no tenía altura, y esa decisión también habló por él. Cuando el seleccionador colgó, la escena siguió dentro del programa. Uno de los panelistas preguntó si ya había cortado. Núñez confirmó que sí y luego lo insultó de manera vulgar. Esa reacción final terminó de inclinar la percepción del episodio. Porque Figueroa había sido duro, pero Núñez cerró con una agresión que dejó una sensación todavía más pesada. Por eso, con el paso del tiempo, aquella anécdota quedó instalada con una lectura bastante marcada. El fantasma Figueroa apareció como un técnico frontal, intenso, a veces ácido, pero con defensa clara de su equipo. Gonzalo Núñez, en cambio, quedó como un periodista que llevó la entrevista hacia el barro y terminó cruzando un límite innecesario. No se trataba de decir que Nicaragua era favorita contra Perú. Tampoco se trataba de negar la diferencia histórica entre ambas selecciones. El punto era otro, el respeto. Figueroa no aceptó que su equipo fuera tratado como un simple escalón en el camino de la selección peruana. Y cuando sintió que eso estaba ocurriendo, reaccionó con la fuerza de alguien que no negocia dignidad. Aquel episodio también mostró el carácter del técnico chileno. Marco el Fantasma Figueroa no era un improvisado que aparecía de pronto en una entrevista. Venía con recorrido como entrenador y con pasado de futbolista. Había dirigido a la selección de Nicaragua desde el 2022 y antes había pasado por equipos importantes de Chile y México. Su carrera en los bancos incluyó clubes como Cobreloa, O'Higgins, Universidad de Chile, Everton, Universidad Católica, Monarcas Morelia y Querétaro FC. Esa trayectoria explicaba parte de su reacción. Figueroa no hablaba desde la nada. Hablaba desde años de vestuario, competencia, presión y decisiones deportivas que muchas veces se juzgan de manera ligera desde afuera. También tenía pasado como jugador. Fue convocado por la selección chilena y participó en torneos importantes como la Copa América de 1993 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Por eso, cuando habló de pisar una cancha, no lo hizo como frase vacía. Lo hizo desde una vida marcada por el fútbol. En ese contexto, su choque con Núñez tuvo más profundidad que una simple pelea radial. Fue el cruce entre la experiencia competitiva de un técnico y la provocación de un comunicador que buscaba poner contra la pared al entrevistado. Pero Figueroa no se dejó encerrar. Al contrario, volteó la pregunta, defendió a Nicaragua y dejó a su interlocutor incómodo. Lo curioso es que la anécdota quedó ahí, instalada en la memoria del hincha y del oyente, pero con una conclusión difícil de borrar. Marco el Fantasma Figueroa se fue como un caballero bravo, de esos que responden con filo, pero defendiendo una idea. Gonzalo Núñez quedó asociado a una reacción ordinaria, impropia de una entrevista que debió ser deportiva. Ese episodio volvió a circular porque Figueroa sigue siendo un personaje de carácter.
Ahora, el técnico se prepara para lo que será el torneo Apertura al mando de Comunicaciones. Su nombre vuelve a estar en competencia, pero aquella escena en Lima permanece como una postal fuerte de su personalidad, frontal, orgulloso, temperamental y dispuesto a responder cuando siente una falta de respeto. En Comunicaciones, el fantasma encara otro desafío, ya no con la camiseta de una selección centroamericana, sino desde la presión de un club que exige protagonismo. Y aunque el presente lo lleve hacia el Clausura 2026, la historia con Núñez sigue funcionando como carta de presentación. A Figueroa se le puede discutir, pero difícilmente se le puede acusar de quedarse callado. Porque aquella vez no defendió solo un amistoso. Defendió la seriedad de una selección, la dignidad de un proceso y la idea de que el fútbol no se mide únicamente por el nombre del rival. Nicaragua podía no tener el cartel de Italia, pero para Figueroa merecía respeto. Y en esa palabra se sostuvo toda su reacción. La polémica dejó una lección clara para quienes miran el fútbol desde afuera. Un micrófono puede abrir debates, pero también puede revelar prejuicios. Una pregunta puede parecer incómoda, pero también puede rozar la falta de respeto. Y un entrenador, cuando siente que su equipo es minimizado, puede responder con más fuerza que en una charla táctica de camerino. Marco el Fantasma Figueroa no salió de esa entrevista como víctima. Salió como protagonista. La cortó cuando sintió que ya no había conversación posible y se marchó dejando una frase de fastidio. Pero antes de irse, dejó su postura completa. Perú no necesariamente necesitaba a Italia, Nicaragua no era un rival menor y el fútbol exige respeto antes que soberbia. Por eso, años después, esa pelea verbal sigue teniendo vida. No por el insulto final de Núñez ni por el ruido de la radio, sino por la forma en que Figueroa se plantó. El técnico chileno escuchó una pregunta con menosprecio, respondió con oficio, recordó la lógica de Fossati y terminó defendiendo su historia, su proceso y su selección. Ahora que el fantasma se alista para la apertura con Comunicaciones, aquella escena vuelve como antecedente de carácter. No fue una conferencia cualquiera ni una entrevista más. Fue un choque frontal con un periodista peruano que quiso medirlo desde la provocación. Figueroa aceptó el duelo verbal, respondió golpe por golpe y se fue sin bajar la mirada. Al final, el episodio dejó dos retratos. Uno, el del entrenador que pudo ser duro, pero se mantuvo firme en la defensa del fútbol y de Nicaragua. Otro, el del periodista que terminó expuesto por su tono y sus palabras. Y en esa comparación, Marco el Fantasma Figueroa quedó mejor parado, bravo, directo y caballero cuando más caliente estaba la conversación.